Detener transcripción. Muy bien, ahora vamos a integrar un poquito esta información en el transporte de los gases. Ya habíamos visto el tema circulatorio, la circulación izquierda, la circulación derecha, esencialmente es sangre oxigenada en la circulación izquierda, pasa por los capilares donde se consume el oxígeno y luego sangre desoxigenada en toda la circulación derecha hasta que llegamos a los pulmones y otra vez el oxígeno sale hacia el aire exterior y el oxígeno que está en una mayor concentración a nivel alveolar comparada con la concentración en la sangre venosa pasa hacia la sangre arterial. Y así se repite el ciclo de forma constante. Tenemos que entender la ley de Dalton, que es la suma de las presiones parciales de los gases, que esencialmente las presiones parciales de los gases implican qué porcentaje de la presión barométrica, en este caso a nivel del mar 760 milímetros de mercurio, es el nitrógeno, qué porcentaje es agua, qué porcentaje es CO2 y qué porcentaje es oxígeno. Esto es una mezcla alveolar. ¿Por qué es importante que sea alveolar? Porque aquí tengo agua. Esta presión parcial de agua de 47 milímetros de mercurio no se da a nivel ambiente. Y la concentración de CO2 de cerca de 40 milímetros de mercurio tampoco se da a nivel ambiente. La concentración de CO2 en el ambiente es muchísimo más baja. Entonces, aquí yo tengo el aire en el alveolo. El aire en el alveolo con una concentración de oxígeno y una concentración de CO2 va a disolver los gases en los líquidos que luego tengo proteínas especializadas para captar los gases dependiendo de la concentración de ida o de venida, en este caso en la ida, en la concentración de oxígeno. ¿Ok? En el aire tenemos una concentración de oxígeno aproximadamente de 160 milímetros de mercurio, que es cerca del 21% de los 760 milímetros de mercurio de la presión barométrica. El CO2, la concentración en el aire ambiente es 0.03, bien bajita. Luego, en las vías conductoras, pues es lo mismo, lo único es que hay un poquito menos oxígeno y un poquito más CO2, pero llega sin llegar todavía a la unidad. En el alveolo, ahora la presión parcial de oxígeno es de 100 y la presión de CO2 es de 40. Igual que en el capilar pulmonar, igual, observen que es igual que en la arteria, la sangre arterial. Esta concentración va por las arterias y regresa por las venas con una concentración mucho más baja de oxígeno, que es la sangre venosa, que es la sangre de la arteria pulmonar, es la sangre venosa, y 45 CO2 en la sangre venosa. Aquí este numerito es ligeramente más abajo, como dice aquí este asterisco, porque hay unos pasos o cortocircuitos arteriovenosos fisiológicos a nivel de pulmón y otros órganos. Pero vamos a decir que es despreciable. 100, 99, 98, estamos en la misma cantidad.
Entonces, esto, la ley de Dalton, esto, las presiones parciales, lo tenemos que entender. Esencialmente es la concentración porcentual de la presión barométrica a las presiones parciales de los diferentes gases, según la ley de Dalton. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver, muchachos, los efectos de la inspiración dentro de la circulación capilar a nivel alveolar. Entonces, cuando yo inflo el pulmón, los alveolos se van a distender. Cuando yo disminuyo la inspiración, los alveolos van a reducirse. Aquí, en este caso, los vasos que llevan la sangre van a aumentar su flujo en la inspiración y reducir su flujo en la expiración. En la inspiración, obviamente, el volumen pulmonar va a incrementarse y se va a reducir en la expiración. Esto en general. Adicionalmente participa la gravedad. Entonces, en estos, cuando yo inspiro, los capilares alveolares van a reducirse porque va a aumentar el tamaño de los alveolos, y cuando yo expiro, los capilares alveolares van a aumentar porque va a disminuirse el tamaño de los alveolos. Entonces, ese movimiento hace que el flujo pulmonar esté regulado por la inflación de los pulmones, o sea, en este caso por las condiciones normales de la inspiración y la expiración. Aunque puedo tener estados de hiperinflación, por ejemplo, iatrogénica, cuando un paciente está ventilado mecánicamente y los parámetros del ventilador están no adecuadamente ajustados. Entonces, a nivel de una respiración, vamos a decir, normal, es cuando yo tengo el mejor equilibrio entre la compresión de los capilares y el efecto en las resistencias vasculares pulmonares. ¿Ok? Entonces, si yo por debajo de la respiración normal me voy hacia el volumen residual, observen cómo eventualmente la resistencia se va a incrementar. Y si me voy por encima hacia la capacidad pulmonar total, la resistencia se va a incrementar. ¿Por qué está incrementada esta resistencia? Esencialmente es porque los alveolos están comprimiendo la vasculatura. ¿Por qué está incrementada esta resistencia? Porque la vasculatura tiene efectos de vasoconstricción. Haciendo todos estos cambios en relación con la respiración y sumando la gravedad, el pulmón se puede dividir en tres zonas. La zona más aireada y la zona menos aireada. La zona más perfundida, la zona más perfundida y la zona menos perfundida, teniendo idealmente la zona 2, que es la zona que tiene el mejor equilibrio entre ventilación y perfusión. En la zona 1, la presión alveolar, la presión atmosférica es mayor que la presión alveolar arterial y la presión venosa. La presión alveolar es mayor que la presión arterial y la presión venosa, causando este incremento en la presión alveolar, compresión de los capilares más tiempo. En cambio, en la zona 2, la presión arterial es mayor que la presión alveolar y eso hace que haya un mejor flujo. En cambio, en la zona 3, la presión alveolar, arterial, venosa son mayores que la presión alveolar. Y eso hace que esté muy bien perfundido, sí, pero muy poco aireado, porque la presión alveolar está más baja. ¿Ok? Entonces, estas zonas son en un pulmón de una persona que está de pie.
Cuando una persona está acostada, piensen lo mismo, pero esencialmente las zonas se van a poner de una forma horizontal. O sea, una persona acostada, el monito acostado. Aquí tengo el corazón. Entonces, aquí abajo tengo zona 3, aquí tengo zona 2 y aquí tengo zona 1. Pero tengo muy poquita zona 1 y zona 2 porque aquí está el corazón. Este es el corazón. Por eso, una persona que está acostada boca abajo, aquí tengo el corazón, aquí tengo una mayor zona 3 y una mayor zona 2, perdón, una mayor zona 1, una mayor zona 2 y menos zona 1, que la zona 1 pues no la quiero, ¿verdad? Entonces, por eso unas personas que están acostadas, boca abajo, de repente pueden respirar mejor. Y eso lo aprendimos desde hace muchos años, pero se llevó a la práctica de una forma muy importante en el COVID. Aquí tenemos el aire inspirado y el aire expirado. Finalmente, el concepto de espacio muerto es la parte de ventilación que no está relacionada con los alvéolos. Toda la parte de aire que está en la parte del pulmón, que no es respiratoria, toda la zona de conducción, eso es espacio muerto. Al decir espacio muerto quiere decir que no hay intercambio de gases. En el alvéolo, vamos a decir, si yo me pusiera todos los alvéolos como un único y hago un promedio de todos, entonces aquí tengo la sangre venosa que va entrando y la sangre arterial que va saliendo del pulmón en una relación de todos los alvéolos. Entonces, la presión de oxígeno a nivel alveolar es de cercano a 100, dijimos, y la de CO2 cercano a 40. Y luego, aquí, el gas que entra tiene una presión alveolar, una presión de oxígeno de 149 y el que sale una presión de oxígeno de 118. En la parte final del capilar ya la sangre está oxigenada y tiene la misma concentración de oxígeno que el gas alveolar y la misma concentración de CO2 que el gas alveolar. Aquí es donde se lleva el intercambio entre oxígeno y CO2. Observen cómo el equilibrio llega al máximo más o menos en una tercera parte de los alvéolos que están necesitándose. En pocas palabras, en una tercera parte de los capilares. O sea, el concepto aquí es, yo tengo una reserva funcional de hasta un 70% más. O sea, si esta mezcla completa se da a este nivel, yo estoy al 100%. Pero si se da a este nivel, también estoy al 100%. Si se da a este nivel, también estoy al 100%. Si se da a este nivel, también estoy al 100%. En pocas palabras, todo esto es una reserva funcional que yo la puedo incrementar con el ejercicio. El ejercicio modifica esta línea hasta acá. ¿Qué tan hasta acá? Dependiendo de mis capacidades para incrementar el intercambio de oxígeno a nivel tisular y a nivel pulmonar. Por eso el acondicionamiento físico, muchachos, no solamente es pulmón, corazón, músculo y sangre, porque es la que va a transportar. Por eso la gente que quiere ser alto rendimiento se va a entrenar en las alturas.
para que aumente la cantidad de hemoglobina. Oye, doctor, pero sería mejor, más fácil si me inyecto eritropoyetina. Por eso es doping. El inyectarse eritropoyetina es doping. Eso es exactamente lo mismo, ¿no? El intercambio, los gases, lo mismo en diferente esquema. Y en el esquema aquí es normal, o cuando yo tengo una obstrucción arterial, en este caso en la arteria pulmonar, no hay intercambio de gases. En este caso, la cantidad de oxígeno en el aire no se va a modificar, la cantidad de CO2 no se va a modificar, o sea, X. Un embolismo pulmonar va a hacer que tú te mueras por no poder respirar. O, en este caso, una obstrucción en la vía aérea, la sangre va a entrar y va a salir exactamente igual, porque no hay intercambio, porque aquí el oxígeno alveolar va a ser el mismo oxígeno que está en la vena, no está entrando nada. O, por ejemplo, en un tapón. La relación ventilación-perfusión aproximadamente es de cerca de 1.8 del intercambio del gas. Esencialmente esto es el efecto del incremento en la ventilación-perfusión dependiendo de las diferentes presiones parciales de oxígeno. Observen que cuando la presión parcial de oxígeno, en este caso, se incrementa, la relación disminuye, perdón, aumenta. Y cuando la presión parcial de oxígeno baja, la relación desciende. Aquí esencialmente es, en este caso, ¿en dónde estaría el bloqueo? En este caso, un problema obstructivo, que es este, y en este caso, un problema de una tromboembolia pulmonar, que es este. Esta relación normal es de cercano a 0.8. La relación ventilación-perfusión en las diferentes zonas del pulmón y cómo se puede visualizar la ventilación inhalando un material de contraste que está marcado con radiación, material radioactivo o un material radioactivo que va por la sangre, como por ejemplo albúmina marcada o gas xenón marcado. Entonces, ¿cómo se modifica la presión parcial de los gases desde el aire, los pulmones y luego los tejidos a nivel arterial y luego a nivel venoso? Dependiendo del efecto de el reposo en una tercera parte, dijimos, o el eje gestionante que va el intercambio desplazándose hacia la izquierda. Todo esto es mi reserva funcional, todo esto es mi reserva funcional. Tenemos algunas sustancias, muchachos, como el monóxido de carbono. El monóxido de carbono esencialmente lo que va a hacer es ocupar parte de la hemoglobina. Este no es dióxido, es monóxido de carbono. Se une con mayor afinidad a la hemoglobina comparada con el oxígeno. Hay que entender la fisiología de la hemoglobina, entender que estos grupos son los grupos M, que son los que van a pegarse al oxígeno, y cada molécula de hemoglobina tiene 4 grupos M. Tiene 2 cadenas beta y 2 cadenas alfa. La afinidad por el oxígeno se incrementa dependiendo de qué tanto oxígeno tenga la hemoglobina. Si las 4 están cargadas, la afinidad es mayor. Si solamente una está cargada, la afinidad es menor. Esto es muy importante porque aquí tenemos la sangre arterial y aquí tengo la sangre venosa. Y en la sangre arterial yo quiero que se agarre el oxígeno y en la sangre venosa yo quiero que se suelte el oxígeno para que se vaya a los tejidos.
Entonces, la curva de disociación de la hemoglobina, dependiendo de la saturación de la hemoglobina, es muy importante para la disociación adecuada, dando esta curva de el porcentaje de saturación en los pulmones y en los tejidos. Como en los tejidos, cómo va modificando la saturación de una forma muy importante. De forma normal, hay un poquito, cerca de un 3% del oxígeno que va disuelto. Aquí está la cantidad de oxígeno disuelto, dependiendo de las diferentes concentraciones de oxígeno. Una concentración de 100, dijimos que era cerca de un 3%. En cambio, en la sangre venosa, una concentración de oxígeno cercana a 40, la cantidad de oxígeno disuelto es cerca del 2.1%. Las curvas de disociación, dependiendo de otras condiciones, cómo se mueven hacia un lado o hacia otro, en este caso, dependiendo de la saturación de la hemoglobina. Dependiendo de la saturación de la hemoglobina. Aquí tenemos otras moléculas, como por ejemplo el 2,3-disfosfolicerato. El 2,3-disfosfolicerato es una molécula que se libera en el metabolismo al haber más nivel o más concentración de 2,3-disfosfoglicerato, como aquí, entonces la saturación de oxígeno o la disociación de oxígeno es menor. Por eso suelto más rápido el oxígeno. Aquí lo suelto menos rápido, o cuando yo no tengo el 2,3-disfosfoglicerato, batallo para soltarlo, se queda saturado. Además, tenemos la temperatura, que también modifica la curva de saturación de hemoglobina. Cuando hago ejercicio, aumenta mi temperatura. Cuando estoy en el frío, baja la temperatura. Y eso hace que cuando hago ejercicio sea más fácil el soltar el oxígeno. Cuando está el pH ácido, haciendo ejercicio, por la acumulación de ácido láctico, más rápido saco el oxígeno o se disocia el oxígeno comparado con los pHs alcalinos. Todos estos cambios, muchachos, esencialmente van encaminados a soltar el oxígeno cuando más se necesita y a retenerlo cuando no se necesita. ¿Ok? Por otro lado, tenemos otras moléculas que también fijan el oxígeno, pero en este caso, en una molécula que se llama mioglobina, que está en el músculo. Como la afinidad del oxígeno por la mioglobina, la mioglobina por el oxígeno es mayor que con la hemoglobina, por eso pasa el oxígeno de la sangre hacia el músculo. ¿Y cómo está la curva de disociación? Cuando está saturándose la hemoglobina por monóxido de carbono. Entonces, cuando hay monóxido de carbono, pues, sucede la intoxicación y no podemos respirar. La cantidad de oxígeno disuelto, que ya dijimos que es cerca de un 2% en general en toda la sangre. Pero como el 98% va unido a la hemoglobina. En cambio, el CO2 va unido a la hemoglobina solamente el 30% y un 10% va disuelto. Por otro lado, el resto del CO2 está convertido en bicarbonato y el bicarbonato pues va disuelto en la sangre. Y aquí es la forma en la que el CO2 se convierte en bicarbonato por la anhidrasa carbónica y la relación que esto lleva a cabo. Nada importante. Eso tampoco es relevante. La producción de ácido para la relación, muchachos. El ácido podemos controlarlo, o la acidosis la podemos controlar por el riñón o por el pulmón. Cuando se controla por el pulmón y un problema de pulmón el que causa la acidosis, le vamos a llamar acidosis respiratoria. Cuando es un tema del riñón, porque no puede expulsar los hidrogeniones que tiene que expulsar, le vamos a llamar una acidosis metabólica.
Todo lo que no sea respiratorio va a ser metabólico. Por ejemplo, otros ácidos que se producen en la sangre no volátiles, como por ejemplo el ácido láctico o el ácido cetoacético, que se produce en descontrol de la glucosa, o la ingestión de ácidos como algunos alcoholes que también producen una intoxicación, y eso se va a llamar acidosis metabólica. Entonces, si aumenta la producción de ácido por cualquier motivo, acidosis láctica, esto incrementa la función en los receptores que incrementan la ventilación, y esto hace que se expulse el CO2 y el pH regrese a la normal. Este equilibrio se refleja aquí, muchachos, en relación con el pH normal, en relación con la concentración de CO2 y la concentración de bicarbonato. Entonces, aquí, esta gráfica me indica los cambios que suceden durante las alteraciones metabólicas. Esta línea, muchachos, es el control de CO2 estable, cómo puede modificarse el pH dependiendo de la cantidad de bicarbonato que se modifique, permitiendo graficar entonces aquí los cambios respiratorios cuando se modifica. Aquí tenemos estas líneas, muchachos, que me van indicando la concentración. Por aquí el bicarbonato, por aquí el pH, por aquí el CO2. Entonces, cuando el CO2 se incrementa de una línea a otra, yo voy a tener una acidosis respiratoria. Cuando el CO2 baja de una línea a otra, voy a tener una alcalosis respiratoria. Para que se mantenga normal, tengo que tener un equilibrio entre el CO2 y el bicarbonato. Por otro lado, si el CO2 se mantiene normal, aquí está normal el CO2, pero lo que se modifica hacia arriba es el bicarbonato, yo tengo una alcalosis metabólica, más bicarbonato, o hacia abajo una acidosis metabólica, menos bicarbonato. Si el CO2 se modifica muy rápidamente sin permitir cambios en el bicarbonato, es una acidosis respiratoria aguda. Si se modifica más lentamente, a medida que va aumentando el CO2, va aumentando el bicarbonato, eso tenemos una acidosis respiratoria crónica. Entonces, en pocas palabras, tenemos que aprender a interpretar la relación entre bicarbonato y CO2 que reflejen si la condición es respiratoria o es metabólica. Una condición respiratoria se compensa con cambios metabólicos. Una condición metabólica se compensa con cambios respiratorios. Aquí tenemos algunos ejemplos de una acidosis respiratoria aguda o crónica. Aguda o crónica en relación con el bicarbonato, como la acidosis respiratoria, esencialmente hacen que el CO2 se incremente. El CO2 se incremente de forma aguda, y de forma crónica puedo tener muy altos incrementos en CO2, pero también al incrementarse el bicarbonato, el pH se va a mantener al mismo nivel. ¿Ok? Acidosis respiratoria, incremento en el CO2. Una acidosis metabólica, una reducción en el bicarbonato. En el bicarbonato. Otras causas, muchachos, de hipoxia. Bueno, la alteración en ventilación perfusión, ya la vimos, por ejemplo, la tromboembolia pulmonar. Este desequilibrio de unas zonas que están ventiladas pero no perfundidas va a causar hipoxemia. O
cortocircuitos arteriovenosos. La anemia también causa hipoxia porque no hay hemoglobina. Ya vimos la intoxicación por monóxido de carbono. Y obviamente si no llega sangre a los tejidos va a existir hipoxia. Cualquier mecanismo de que no llegue la sangre a los tejidos. Entender los conceptos de incremento en el CO2 o reducción en el CO2. Cuando un incremento en el CO2 me va a causar una acidosis respiratoria y una reducción en el CO2 me va a causar una alcalosis respiratoria. Una alcalosis respiratoria, muchachos, tiene alteraciones en el estado de conciencia. Por ejemplo, una persona que hiperventila. Una persona que hiperventila va a barrer el CO2. Cuando estamos viviendo a altitudes mayores, también voy a tener hiperventilación barriendo el CO2, pero al yo barrer el CO2, el bicarbonato termina ajustándose. Chicos, dejemos de grabar, dejemos de compartir, tenemos la grabación.